Tony, hay algo que me ha gustado mucho de ti y es que, o sea, te encantan todas las iniciativas de inteligencia artificial, todo lo que viene, o sea, con la tecnología, pero como que tú tienes un sentido humanitario, o sea, como que es en lo que sea en lo que tú vas a poner energía y atención, tiene que haber un bien mayor. ¿Cómo te relacionas con todo esto y cómo esto impacta al mundo? Porque también, pues puede asustar la tecnología, o sea, como me decías hace ratito, pues se puede usar para bien y para mal. Y hay Sí, mira, quien ahí realmente, digo, hay una persona que yo respeto mucho. Yo te diría que a nivel de negocios en general, yo creo que la persona que más respeto, o de las top tres que más respeto a nivel mundial, es uno de los cuates que fue de los fundadores de Apple. Yo trabajé en Apple de 1986 a 1900, casi 92. Y además en una etapa de Apple interesante porque se acababa de ir Steve Jobs hizo su berrinche y se fue en el 85 y se quedó con una acción de Apple para seguir recibiendo el estado de resultados de la empresa. Si no hubiera hecho su berrinche, hubiera vendido todas sus acciones, su estate valdría mucho más de lo que vale. Pero, pues, bottom line, pues, pasó lo que pasó. Y entonces a mí me tocó una etapa de Apple interesante porque estaba John Scully, que era el que venía de Pepsi, y salieron Macintoshes importantes. La gente tal vez no sabe, pero Steve no era tan fanático de la Mac. Él más bien quería que la computadora que jalara fuera una que se llamaba la Lisa, que luego curiosamente se volvió una buena máquina para desarrollar para Mac, pero la Lisa era como un precursor a la Mac, pero era lo que Steve Jobs quería y realmente la Mac salió después de que Steve se fue, Ujú. porque el grupo, aunque ya estaba ahí el grupo cuando él estaba ahí, Steve no era fanático de la Mac. No, y además le tenía mucho Entonces, apego a la Lisa, ¿no? Porque creo que tenía el nombre de su hija sí, y además no él nunca funcionaba. aceptó eso, porque Lisa es el nombre de la hija que aceptó que era su hija hasta que la hija tenía 19 años. En fin, hay toda una historia. Vale la pena y el libro de Isaac Jacobson sobre Steve, porque creo que las películas que hay allá afuera de la historia de Apple son malísimas. Son malísimas en el casting. O sea, Malísimas. si tú ves la representación de las personas y luego lo que eran las personas físicamente, no, ni siquiera machean. Un poco las de Steve Jobs tal vez sí, pero los otros gentes que estaban alrededor de él No, 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 son no machean. pobrísimas, o sea, no entiendes nada. Malísimas, Y la malísimas. biografía, uff, sientes que te vuelves inteligente leyéndola y empiezas a entender un universo. Es increíble esa biografía. Sí, sí, no, o sea, además Steve subió puntos en mi lista en el sentido de que aceptó que Isaac Jacobson sacara ese libro y que dejara ver cosas de él que mucha gente no había visto. Walter Yo tuve la Isaacson, suerte ¿no? ¿No es Walter de estar en the Isaacson? right place at the right time. No me acuerdo cómo se llama, pero es el de Isaac Jacobson. Ahorita te digo si nos Sí, metemos rápido en Google. sí, 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 justo. Es que según yo es Walter Isaacson, pero no tienes razón igual, ¿eh? Isaac Walter Isaacson, Jacobson. ajá. Isaacson. Yo digo Isaacson. Pero sí, sí es esa. Bueno, la que sale en blanco y negro ahí con la cara. Exacto, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, yo la verdad es que a mi Apple me tocó por muchas maneras. En ese momento, Mike Markula fue presidente y chairman of the board de Apple durante 25 años y me tocó sin que él lo supiera, porque no era necesariamente un tema de que yo me sentaba con él y él hablaba conmigo, sino nada más de seguirlo como figura y ver lo que hacía y ver cómo actuaba y tal. Me llamó mucho la atención que él donó un centro de ética aplicada, de investigaciones sobre ética aplicada, que yo nunca ni siquiera había oído lo que era la ética aplicada, a la Universidad de Santa Clara en 1986, porque él siempre estuvo muy preocupado de que las tecnologías, así como dicen en los cómics, de que, lo voy a decir en inglés porque es como lo aprendí, with great power comes great responsibility, ¿no? Con gran poder viene gran Este, responsabilidad. Ujú. Entonces, él siempre pensó en eso, o sea, la energía nuclear, ¿no? Quien la descubrió, pudo decir, oye, pues podemos hacer energía muy barata para todo el mundo con reactores nucleares, o pues podemos hacer la bomba atómica, ¿no? Entonces, y digo, ve todo lo que pasó con el Manhattan Project y demás de la bomba atómica. Entonces, todas las tecnologías, la gente no se da cuenta porque creen que si eres tecnólogo nada más, o si eres abogado no, y si eres doctor no, y no es cierto. Por ejemplo, mi hija es diseñadora gráfica y un día un diseñador gráfico se me acercó y me dijo, oye, pues esto de la ética aplicada pues está muy bien para las tecnologías como la energía nuclear de la que tú hablas, pero pues, ¿yo qué? Yo soy un diseñador gráfico. Le digo, pues sí, pues pregúntale eso al que hizo el dibujo del profeta
en Charlie Hebdo, en la revista en Francia, y cuánta gente se murió por una portada de revista que hizo alguien dibujando al profeta, ¿no? A Mohammed. Y entonces quiere decir que hasta tú como diseñador gráfico, lo que tú dibujes y lo que tú pongas de mensaje ahí puede incitar o no a que pasen ciertas cosas o no de conductas entre la gente, ¿no? Entonces, realmente lo que hace el centro de el Marcula Applied Ethics Research Center es que te hace a la gente aware, que se dé cuenta de que estas cosas existen allá y que si lo ponemos fuera de contexto puede ser malo para la comunidad, la humanidad o quien quieras, ¿no? Entonces, esa parte a mí siempre me llegó mucho la atención, porque yo creo que las empresas de tecnología está muy padre que hagamos dinero y tal, y no soy la Madre Teresa de Calcuta tampoco, pero también creo que al mismo tiempo podemos hacer un bien, no necesariamente nada más es hacer tecnología para ver cómo ganas dinero, sino que hay que elevar los niveles de vida de la gente. Sí. ¿Por qué admiras a Marcula como, o sea, como empresario? Porque es la persona. Porque hay muchas cosas, durante toda la vida siempre ha tenido muchas cosas. Por ejemplo, un día yo fui a preguntarle que por qué, tuve la suerte de conocerlo hace más de 30 años. Y fui a preguntarle que si no le daba como coraje o no sé cómo decirlo. No sé si has abierto productos Apple, me imagino que sí, pero para mí es como una experiencia religiosa. O sea, cada vez que abro mi nueva laptop es así como... y te tardas 7 segundos en abrir la tapita y todo, ¿no? De Y hecho, te voy a decir entonces, algo. Apple fue quien cambió todo el modelo de las tiendas, de los centros comerciales, porque ellos empezaron a crear experiencias y de ahí todo el mundo empezó. Y por claro, eso ahora tenemos unas experiencias increíbles. Centros comerciales. claro, Ellos empezaron. pero eso justo es 100% de orígenes Marcula. No es ¿Me Steve entiendes? Jobs, es Todo el mundo Marcula. cree que es Steve Jobs. Es que todo el mundo cree que todo es Steve Jobs. Todo el mundo cree que la Mac es Steve Jobs. Todo el mundo cree que el iPod es Steve Jobs. Y no es cierto. O sea, claro, Steve era el director general de la empresa y él representaba a la empresa. Y Pero, por supo unir a ejemplo, los quien mejores. inventó el iPod no tiene nada que ver con Steve Jobs. Y el quien diseñó el iPod tampoco tiene nada que ver con Steve Jobs. O sea, había gente muy, muy importante atrás en Apple, como Jonathan Ives, que fue el diseñador industrial famoso, o John Rubinstein, que es el que hizo el hardware del iPod. Es el que hizo la pizza box para Next, para Steve. John Rubinstein tiene el Guinness Record de haberle reportado a Steve Jobs más que nadie en el mundo directamente durante 16 años o 18 años, no me acuerdo cuánto. Y él es uno de los 2 inventores del iPod, por ejemplo. Pero la gente no sabe, o sea, la gente cree, la cara de Apple era Steve y entonces automáticamente creen que pues, todo lo hacía Steve, todo lo pensaba Steve, casi que él hasta programaba el sistema operativo y pues no es el caso. Apple tiene un grupo de ingenieros, que eso es lo que es el fuerte de ellos, y que trabajan como grupo y como equipo y tal, y que pueden integrar el sistema operativo con el hardware al nivel que lo están integrando, que curiosamente eso fue la debilidad de Apple durante los años 80 y 90, que usabas Windows, ¿no? de Microsoft y usabas la HP y no había bronca. Y ahora lo que es más interesante de Apple es que como ellos hacen el sistema operativo y hacen el hardware, tienen un nivel de integración tan smooth que es muy difícil cuando lo tienes partido en 2 empresas completamente distintas, como sería el caso en este caso que estaba yo platicando de Hewlett Packard con Microsoft, ¿no? O sea, aunque estén muy bien conectados Microsoft y Hewlett Packard, no es lo mismo a que si todos estamos en la misma empresa, ¿no? Entonces ahorita lo que era su debilidad también ahora es una de sus fuerzas. Pero volviendo a Marcula, pues Marcula decía, yo le dije, a ver Mike, si tú eres, Mike tiene una cosa que yo siempre uso, que es, tienes un chance de hacer una buena primera impresión. Entonces, el día que vayas a hacer tu primera impresión, pues hazlo bien. No des una mala impresión porque de ahí va a costar mucho trabajo o imposible borrar esa imagen que le causaste a la persona. Entonces, Mike decía que el empaque era muy, muy importante porque esa era la primera impresión que tenías tú de un producto. Si te fijas, los empaques de Apple son ultra minimalistas. O sea, yo veo proyectos de otras cosas con 1000 letreros, con flechas, y que lo ves y ya te dolió la cabeza nada más de verlo, ya te dio flojera Es de ruido. abrirlo. Ajá, Sí, hace nada más ruido. de tener que leerlo, ¿no? Entonces, esta experiencia del usuario, empieza por el empaque. Eso es 100% Marcula, 100%. Y entonces yo le dije un día, oye, ¿no te molesta que todo el mundo dice Steve Jobs? Y volteó así con la cosa, además ni titubeó y me dijo, en inglés me preguntó, ¿Did it get done? O sea, ¿se hizo que el empaque bien? Le dije, sí. Entonces me dijo, ¿Did it get done? Sí.
That's all I care. Como diciendo, a mí lo único que me importa es que las cosas se hagan, ¿no? Si me Wow. dan el crédito, si no me dan el crédito, me vale gorro. Y Es súper literalmente la divido egoless. así. Eso es egoless, o sea, que no hay ego. Pero ese Totalmente. es muy cañón porque, por ejemplo, nosotros, por lo menos en la cultura mexicana, como que sí quieres que te den a ti el crédito. Creo que a veces no tanto por el aplauso, sino porque también quieres que sepan que eres tú, porque así puedes hacer más cosas con otros. Si nadie sabe que eres tú, ¿quién te va a ir a llamar a ti para hacer algo juntos? Mentores.